Muy buenas tardes a todos. Desde Responsabilidad Integral les damos las gracias por estar conectados nuevamente con nosotros hoy en el webinar Guía de Respuesta en Caso de Emergencia GRE 2020. El día de hoy queremos agradecerles también a nuestro aliado estratégico Suatrans por permitirnos contar con la experiencia del ingeniero Simón Araya para el desarrollo de este webinar. Entonces, primero queremos presentarles como las reglas de este webinar. Entonces, aquí hoy pues tenemos nuestro primer webinar del mes de mayo. Ya ahorita les vamos a mostrar los que tenemos proyectados para todo el mes. Aquí, el día de hoy, como les dije, es el webinar Guía de Respuesta en Caso de Emergencia GRE 2020. Nuestro facilitador va a ser Simón Araya Soto. Las reglas de juego son, pues pueden hacer todas las preguntas que deseen a través del chat que se encuentra habilitado en la plataforma, y al final de la presentación se contará con un espacio para responder las preguntas que ustedes generen. Adicionalmente, más adelante vamos a pasar un enlace para que diligencien un formato de participación, y este diligenciamiento es muy importante porque ahí contaremos con la información de ustedes para poderles enviar las memorias de este webinar, así como el link en donde pueden acceder a la grabación del mismo. Listo. Bueno. Nos presentamos, somos Responsabilidad Integral. Aquí estamos, digamos, como todo el grupo de trabajo de Responsabilidad Integral en cabeza de Ana María Ocampo como la gerente de Responsabilidad Integral. Ella es ingeniera química con maestría y doctorado también en ingeniería química. Y que les habla, Sandra Estupiñán. Yo también soy ingeniera química, especialista en ingeniería ambiental, y estoy a cargo del liderazgo técnico de Responsabilidad Integral junto con Ana María. También nos acompaña Daniel Villalba, que es quien representa todo el tema, nos apoya en todos los temas administrativos desde Responsabilidad Integral. Y adicionalmente contamos con un gran equipo de apoyo técnico con experticia en diferentes áreas asociadas con el target de responsabilidad integral. Aquí queríamos presentarles así de forma rápida y recordarles, digamos, en el mes de febrero se realizó un webinar en vacunas para COVID-19. Este webinar, si quieren ustedes recordar los temas o si no lo vieron, pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube. El link también se los vamos a facilitar en el chat de la plataforma, y muy interesantes, les recomiendo que si pueden lo vean. El año pasado también desarrollamos un webinar relacionado con todos los temas de la actualización de la guía GRE 2020, y esta es una oportunidad para poder refrescar esos conocimientos en el marco de la salida de esta guía GRE ya en forma impresa aquí en Colombia. Entonces, también, si quieren también ver este webinar, lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Como les dije, entonces aquí pues nos pueden seguir en las redes. Tenemos la red de YouTube, también estamos en Instagram, en LinkedIn y en nuestra página web www.responsabilidadintegral.org. Listo. Bueno, entonces a continuación vamos a presentar un pequeño video de que resume Existen más de 168 millones de sustancias y productos químicos necesarios para el desarrollo industrial y la preservación de las condiciones vitales del ser humano.
Pero la producción y el uso de las sustancias químicas requieren de medidas para prevenir, reducir o controlar los peligros y riesgos a la salud y el impacto ambiental asociado a su manejo. Responsabilidad Integral es una iniciativa global que busca impulsar las mejores prácticas en seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo y el cuidado del ambiente a lo largo del ciclo de la vida. En Colombia, Responsabilidad Integral nace con el apoyo de Acoplásticos, la ANDI y el Consejo Colombiano de Seguridad y agrega un gran valor técnico en alineación con estándares internacionales que marcan las directrices de la industria química mundial y contribuye a que transite hacia una economía circular sostenible. Responsabilidad Integral Colombia, comprometidos con toda seguridad. Personas y con heridas o afectación a con estas lecciones aprendidas y todo el tema de la mala reputación que empezó a tomar la industria química a raíz de este evento, se tomó la decisión de crear la iniciativa de Responsible Care y digamos que basándose en todas estas lecciones, especialmente en todos estos temas de la falta de conocimiento de los peligros reactivos por el uso de las sustancias químicas y también por la no efectividad de todos esos planes de emergencia y notificaciones que se le daban a la comunidad. La iniciativa de responsabilidad integral en Colombia llegó en el año 1994 por iniciativa de 3 entidades que agrupaban a la industria química nacional, que son el Consejo Colombiano de Seguridad, la ANDI y Acoplásticos. Desde ese año nos encontramos aquí en el país bajo 3 grandes líneas de trabajo. Una en seguridad de procesos, otra línea en todo el tema de la gestión de la seguridad en la cadena de suministro y en la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en todas las etapas del ciclo de vida. Actualmente contamos con 38 empresas afiliadas, productores y comercializadores. Tenemos también transportadores y operadores logísticos. Como ya les comenté, nuestro trabajo se basa en todo el tema de inversión en seguridad, con un enfoque en gestión y prevención del riesgo. También estamos en... Sí. Ay, Dios mío. Gracias, Dani. Perdón. Qué pena. No. Vamos a pasar aquí rápidamente, vamos a mostrar nuestras empresas afiliadas. Aquí tenemos a los productores y comercializadores y también están todos los transportadores y operadores logísticos. Pues nuestro trabajo se basa en todos estos temas de inversión en seguridad, con ese enfoque en la gestión y en la prevención. Todo el tema de lineamientos internacionales para esa alineación con estas directrices que enmarcan toda la cadena de valor del sector químico, buenas prácticas, poder ser parte de unas buenas prácticas en todo el sector químico, de la cadena del sector químico, capacitaciones y por fortalecimiento en todos los temas de interés asociados con el sector químico, todo este tema de apoyo y explicación técnica de los nuevos marcos normativos que inciden en todas las actividades económicas de las empresas y también un fortalecimiento en todas las etapas del ciclo de vida mediante herramientas técnicas. En este momento tenemos de transporte, de almacenamiento y de seguridad de procesos. Adicionalmente, nos enfocamos en un programa de capacitación en los temas de prevención y respuesta a emergencias, de riesgo químico, seguridad de procesos y gestión del riesgo. Digamos que en el marco de estas capacitaciones tenemos unos cursos ya establecidos para el primer y segundo semestre. Aquí para el primer semestre, ya los próximos cursos que vamos a realizar son el
sistema de gestión para la seguridad de procesos, investigación de accidentes mayores, ahorita en mayo, para continuar con temas en aspectos de salud para la planeación de la atención de emergencias con sustancias químicas en la empresa, que eso lo hacemos en conjunto con el Consejo Colombiano de Seguridad, y también un tema de prevención y atención de emergencias con materiales peligrosos, y esta competencia es para la primera respuesta. Aquí pues les presentamos el viernes, ya iniciamos con el de sistemas de gestión en seguridad de procesos, pero también en el mes de mayo tendremos el de investigación de accidentes mayores, en el marco de todo lo que se viene próximamente, que es el programa de prevención de accidente mayor, y adicionalmente tendremos uno de prevención y atención de emergencias con materiales peligrosos, competencias para la primera respuesta, que también realizaremos con SUATRANS. Como siempre, pues nosotros comprometidos con toda seguridad. ¿Qué se logra cuando con todo el apoyo de RI? Lo que esperamos es el fortalecimiento de todas las empresas que se encuentren afiliadas a la iniciativa. Entonces, aquí nuestro compromiso por aportar y contribuir con los retos de la industria química. Entonces, aquí nuevamente los invitamos a vivir esta experiencia. Muchísimas gracias. Entonces, ahorita quisiera darle paso a Carlos Garcés de SUATRANS, quien nos va a comentar sobre su empresa. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero dar las gracias a Responsabilidad Integral por esta nueva oportunidad que nos da para poder, de cierta manera, hacer un aporte para la industria química. Por otra parte, agradecer también a Simón la disponibilidad que tiene para poder hacer este webinar importante que siempre suma en la industria más conocimiento. Y junto con eso, estamos ofreciendo servicios constantemente, estamos iniciando operaciones, ya llevamos un tiempo allá en Colombia y pronto vamos a estar dando novedades sobre nosotros con operaciones, con distintos tipos de servicios de que vamos a estar brindando. Básicamente junto con lo que estamos haciendo como SUATRANS es brindar asesorías, como les mencioné, y en el futuro poder ya dar respuesta de emergencia tanto en la industria como en la carretera, pero vamos paso a paso y si bien estamos haciendo capacitaciones de streaming junto a Responsabilidad Integral, hemos visto una muy buena acogida por parte de los colombianos de poder recibirnos y poder recibir a nuestra empresa. Así, con eso dar las gracias y esperamos que sea una linda jornada y volver a repetir, darle el agradecimiento a cada uno de ustedes por escucharnos y por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora quisiera darle la palabra a Yesid Niño, gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad. Sandra, muchas gracias y bueno, un agradecimiento especial a Responsabilidad Integral Colombia por este espacio y esta oportunidad de contarles brevemente algunos elementos del proceso de la publicación de la GRE 2020. Y a SUATRANS obviamente también darles este agradecimiento por compartir también parte de su conocimiento en este espacio. Bueno, pues actualmente la GRE 2020 está disponible a partir de este 2021. Pues debido a temas de la pandemia se retrasó bastante su expedición y su publicación. A través de la página que les van a compartir en el chat de este evento, pueden encontrar el PDF correspondiente a la GRE que está disponible. Es un documento de libre acceso para que pues todos lo podamos utilizar y es una herramienta bastante valiosa. Una herramienta pues que es desarrollada desde Canadá, Estados Unidos, México y Argentina y que la comparten con las organizaciones a nivel internacional
particularmente pues el Consejo Colombiano de Seguridad a través de CISPROQUIM, el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, ha sido el encargado durante pues todos estos años de hacer la publicación, hacer la adaptación a Colombia y tenerla disponible de manera impresa también para los centros que lo requieran, las personas que lo requieran. A través de un proceso de donación que se hizo con unas organizaciones como Acoplásticos, Responsabilidad Integral Colombia, Brinza, Andercol, el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, CISPROQUIM y el Consejo Colombiano de Seguridad, pues se pudo también tener una edición impresa que está en proceso también de distribución de manera gratuita, que es a partir pues del apoyo y el patrocinio de estas entidades que mencionamos, se le entrega a los organismos de respuesta, ¿sí? Principalmente a los cuerpos de bomberos se les va haciendo entrega de este documento que les sirve para su operación habitual. Y las personas que están interesadas en adquirir este documento en físico, pues gracias al ejercicio de patrocinio que hicieron estas entidades, pues se pone a disposición de todos los interesados. Ahí en la página que ustedes les compartieron, pues está ahí el correo electrónico gerencia.ventas@ccs.org.co. Ahí se pueden comunicar y solicitar las versiones impresas, que básicamente pues únicamente se tienen en cuenta los costos relacionados con la impresión del documento y los gastos de envío adicionalmente. Al contactarse con gerencia de ventas, en el correo que les dije, gerencia.ventas@ccs.org.co, ustedes pueden hacer la solicitud de las guías que necesiten, de la cantidad de guías que necesiten, por un costo de 42.000 pesos para los que estén interesados, y pueden hacer pues el pago electrónico a través de la pasarela de pagos que tiene disponible la página del Consejo Colombiano de Seguridad. Entonces, pues bueno, no quiero extenderme mucho en el tema, simplemente pues contarles que pues ahí está disponible en la página del Consejo. Ustedes la pueden buscar en el link que les enviaron, o www.ccs.org.co. Ahí pueden pues buscar guía de respuesta en caso de emergencias 2020 y acceder a toda la información, descargarla. La pueden utilizar descargada el PDF, distribuirlo. Es un documento pues de consulta libre, que nos interesa es que cada vez se amplíe más su conocimiento y su correcto uso, que bueno, que yo creo que quién mejor que Suatrans, que tienen experiencia directa en la atención de las emergencias, pues nos pueden ayudar a entender muy bien el uso de este documento. Sandra, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Yesid. Entonces, bueno, ahora ya demos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Como les comentaba, hoy tendremos la participación de Simón Araya Soto. Simón es el jefe de operaciones y del área académica de Suatrans Training. Es ingeniero en prevención de riesgos, instructor de brigadas de emergencia y bomberos. Gracias. Instructor muchísimas gracias. 1403 para maniobras con fuego vivo, y también es instructor OPAQ para la asistencia y protección de armas químicas y respondedor a emergencias con sustancias peligrosas. Entonces, Simón, bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a revisar todo lo relacionado con la Guía de Respuesta a Emergencia 2020, y también asociada a sus cambios respectivo a la versión anterior. Y además vamos a ver una etapa de cómo cada una de las secciones que tiene la Guía de Respuesta, de forma de las más importantes, llevan a la aplicación real en una emergencia, ¿ya? Desde el nivel alerta y desde los primeros respondedores. Sin duda, como la misma guía de respuesta lo señala, esto no reemplaza absolutamente la capacitación. Tiene que haber un entrenamiento en la guía de respuesta, pero esto les va a permitir el día de hoy de encontrar los conocimientos al respecto de la guía de respuesta, ver las consideraciones que son súper importantes, porque nos damos cuenta diariamente
que los respondedores a emergencia tienen la dificultad de ver muy simplista la visión, lectura y reconocimiento de la información que está en esta guía y que pueda llevar a errores dentro de la respuesta es muy importante. ¿Qué desafío nos entrega esto? Que el día de hoy estamos viendo la GRE 2020 en el año 2021, con las tardanzas que muy bien habló Yesid de asociada a la pandemia. Sin embargo, ya se está trabajando en la versión 2024. Entonces, esto es un aprendizaje continuo. Sin duda, como dice ahí, no se detiene, y todas las personas que deciden ocupar la GRE como un método de información básica, sin duda, como una opción a la respuesta inicial, tiene que haber un entrenamiento constante y un aprendizaje constante. Y cuando llegue el 2024, ya deben saber que tiene que haber una actualización. Nadie de los respondedores puede asumir que si tuvo conocimiento de una guía de respuesta hace 10 años atrás, al día de hoy va a ser exactamente lo mismo, porque totalmente no es así. Dentro de esto, como bien señalaban, hay 4 instituciones que trabajan y ocupan como insumo principal esta guía de respuesta. Sin embargo, con esta apertura a nivel mundial, con todas las traducciones asociadas que tiene la guía de respuesta, se puede acceder de forma libre, tanto impresa como digital, a la información que sale. Sin embargo, ya al saber que los criterios de edición, de generación de la guía GRE están en países totalmente dispares a los que uno puede tener tanto como legislación asociada o emergencia asociada, pudiese tener algunas diferencias como en los métodos de acción, que los vamos a ver el día de hoy. Pero quienes trabajan conjuntamente en esto está el Ministerio de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, en base a DOT, la Secretaría de Comunicación y Transporte de México y el Centro de Información Química de Emergencias de Argentina. Entonces, esas 4 instituciones trabajan en hacer consultiva toda la información que está asociada y poder actualizar los puntos que el desarrollo finalmente lleva en esa línea. La GRE por el mundo, actualmente la guía de respuesta a emergencia está en 20 idiomas y se publica en diferentes países alrededor del mundo con su método totalmente igual, es su estructura igual, pero en diferentes idiomas. ¿En qué consiste este proceso de actualización? Antes de hablar de lleno de su uso, primero, estas instituciones recibieron 194 comentarios de instituciones de respuesta o personas que respondían junto con esta guía GRE, con elementos que ellos pudiesen identificar que pudiesen llevar a error o con actualizaciones procedimentales que pueda llevar esto. De esa forma, poder ir viendo si se acogen o no se acogen para generar una mejor y oportuna respuesta con el uso de esta guía. 100 de estos comentarios fueron incorporados y además los comentarios se asignaron a diferentes grupos de trabajo, ¿ya? Diferentes grupos de trabajo que iban en esta línea dependiendo las secciones que pudiese tener cada una de la guía, y además se requiere un consenso de todas las instituciones para poder llegar a buen puerto en base a eso. De esa misma forma, nosotros tenemos que saber que estamos mirando una guía GRE como la que ven ahí, después ustedes la pueden descargar o pueden acceder a la forma física. Yo les puedo mostrar otra guía GRE que se ven los colores, pero de la misma forma que está ahí, se ven cómo van divididos estos colores que vamos a hablar el día de hoy. Y esto especialmente para las personas que no están familiarizadas con la guía GRE o exactamente nunca la han visto, ¿ya? Las primeras páginas que vamos a hablar son las páginas blancas. Hubo cambios en la versión 2016, que es la anterior sobre la 2020, en las páginas blancas, claramente hubo cambios. Y primero que hubo estaban redactadas en lenguaje claro. Si se dan cuenta, en la parte izquierda está la guía de usuarios de la GRE, y tenemos que entender que aunque hay un entrenamiento, hay una consulta anterior a la guía, también tiene que ser de fácil acceso a información que a uno se le puede ir olvidando. Un texto como el que estaba en la guía 2016 era bastante extenso, y ¿qué se hace en la 2020?
se trata de facilitar este acceso a la información con un texto que no es menor al anterior, o sea, es menor al anterior, pero también busca ser más clave y conciso en el acceso a esta información. ¿Qué busca también en estos principales cambios que tuvo la GRE 2016 con la 2020? Una mejora en los gráficos. Una de las observaciones que hacían constantemente los respondedores sobre el acceso al acceso visual de los dibujos que pudiese, o de los gráficos, las siluetas que pudiese tener la guía GRE, es que no era lo suficientemente claro. Entonces, de esa forma se ha ido mejorando la gráfica, siempre con una mejora continua. En las páginas blancas también hubo una revisión de las tablas de la BLEVE. Esto es un cambio que nace desde el 2016 con información súper valiosa en relación a lo que es BLEVE y cómo alguien puede actuar sobre esto. Pero en el 2020 los cambios mayores están asociados a los caudales de enfriamiento, si ustedes lo quieren comparar con la 2016. Sin embargo, las instituciones que están a cargo del cambio y la actualización de la GRE dicen que ya va a haber una actualización en el 2024 sobre distancias que pueden estar asociadas. Sin embargo, acá es súper importante señalar que en el caso de la guía de BLEVE, son estudios que están solo relacionados con estanques GLP que pueden emitir BLEVE, ¿ya? Lo que genera que cualquier otro producto que pueda tener las condiciones de generar una BLEVE, pero que no sea de GLP, pudiese tener condiciones, comportamientos y tiempos mucho menores o mucho más prolongados a lo que sale en esta tabla. Entonces, esta tabla es referencial. Esta tabla está en base a estudio generalmente de la experiencia, o sea, BLEVEs que han sucedido en la vida real y experiencia de BLEVEs que son de laboratorio, de simulaciones bajo condiciones estándar. Si la condición del fenómeno BLEVE es diferente, totalmente cambia esta condición y los tiempos se pueden reducir y tener. Entonces, en este caso hay que tener mucha precaución en esta referencia. Otros principales cambios que son importantes de reconocer: hay una nueva etiqueta de baterías de litio, que es la que ven ustedes acá. Hay una nueva sección de descontaminación que se incorporó. Está el tema de rotura inducida por calor y una nueva información sobre artefactos explosivos improvisados. Y sobre el punto 3 es importante señalar, porque la guía señala una diferencia importante de reconocer ante la rotura inducida por calor y la BLEVE. Entonces, la vamos a explicar. Yo lo conversé, son preguntas más complejas, pero lo que busca dentro de la rotura inducida, que comienza con el mismo fenómeno de la BLEVE, sin embargo, en el caso de la rotura inducida por calor, no tiene el fenómeno de poder generar la proyección de las partes del recipiente a grandes distancias, como es una característica de la BLEVE. Cuando el fenómeno no genera esta condición, se habla de rotura inducida por calor. Cuando genera la otra condición, hablamos directamente de BLEVE. ¿Qué informaciones encontramos en las páginas blancas? Nosotros tenemos que saber, lo vimos acá en este slide, que las páginas blancas las encontramos al inicio, en el centro, dentro de las páginas naranja y verde, y lo encontramos al final. Entonces tenemos tres partes, a diferencia de las otras que no se repiten, donde podemos encontrar las páginas naranjas. Perdón, las páginas blancas. Entonces, dentro de eso tenemos los documentos de embarque, cómo usar la guía, los números, teléfonos locales de emergencia. Si ustedes se dan cuenta, en esa parte, para los países que están fuera de organización, son páginas en blanco donde uno puede agregar los números de teléfonos locales de emergencia cada uno en su país. Están las precauciones de seguridad, la notificación y solicitud de información técnica, los sistemas de clasificación de peligro, la introducción a la tabla de marca, etiqueta y placas, las tablas de marca, etiquetas y placas y guía de respuesta inicial. Están los gráficos de carros de ferrocarril, de camiones tanques, el sistema globalmente organizado o de clasificación y etiquetado
de sustancias químicas, que yo sé que ya hace poco en Colombia se ha implementado, al igual que en Chile. Y números de información de peligro en contenedores intermodales y transporte por tuberías o ductos. Eso en las páginas iniciales blancas. Y en las páginas traseras blancas que están al final, encontramos la guía de usuario, también la ropa de protección, qué hacer en control de derrames e incendio, las precauciones de seguridad de plebe, los productos que son de uso criminal, terrorista, agentes químicos, biológicos y radiológicos, distancia de separación segura entre explosivos improvisados, especialmente ocupados para condiciones terroristas, el glosario, y están los Centros Nacional de Respuesta de Canadá de Estados Unidos, los planes de asistencia y los números de teléfono. Entonces, para iniciar, es importante que todos puedan familiarizarse con el uso de la guía en base al diagrama que propone de uso o cómo debe ser el uso. Al día de hoy los respondedores, yo sé que si hay algunos que tienen más experiencia asociado a esto, lo van a entender así. Cuando los respondedores en cualquier condición ven un producto que está tachado con color verde en las páginas amarillas o azules, inmediatamente se van a las páginas verdes. Inmediatamente. Y eso está incorrecto, porque nos dice claramente el diagrama de flujo si el material está involucrado en un incendio, si es que está resaltado en verde, como lo ven acá en el diagrama que está, dice el material está resaltado en verde, si están resaltados en verde y el material está involucrado en un incendio, yo primero debo ir sí o sí a las páginas naranjas. Sin embargo, si el material no está involucrado en un incendio, me voy a ir recién a la tabla 1 de la IAGRE y lo vamos a ir revisando con detalle si alguien aún no es primera vez que se familiariza con la IAGRE. Entonces, en la parte superior, claramente la IAGRE nos pregunta, palabras muy sencillas y muy fácil de definir, y nos dice, ¿usted ve una placa o cartel o etiqueta de un explosivo? Si le dice que sí, se van a las divisiones 1.1, 1.2, que hasta la 1.6 y a la guía 102 o 114. Si no es un explosivo, le pregunta, ¿usted conoce el número de identificación o el número de Naciones Unidas? Si lo conoce, lo va a buscar en las páginas amarillas. Pero si no lo conoce, le hace otra pregunta y le dice, ¿usted conoce el nombre del material? Si lo conoce, va a buscar en las páginas azules. Pero si además no conoce el nombre del material, usted va a ver si hay alguna placa o etiqueta que pudiese identificar. Si logra ver una, se va a ir a la página 8.9, que la vamos a ver, y va a ver si se parece a alguna de las que están ahí. Si no tiene una placa o etiqueta o cartel, se va a ir a ver si la silueta del contenedor, del camión, del tren, etcétera, la puede también comparar. De no ser así, en el peor de los casos no tengamos ninguna información, se va a ocupar la guía 111 como una guía estándar asociada a la respuesta. Sin embargo, es importante saber que los primeros respondedores deben estar entrenados en el uso de la guía. Dentro de la clasificación de riesgo que me indica, nosotros como respondedores debemos estar familiarizados con las nuevas clasificaciones de riesgo, ya sabiéndonos por lo menos de memoria cada una de las divisiones y las subdivisiones, quizás como consulta, aquí está la IAGRE, pero ya estar familiarizado. Y de esa forma tenemos los explosivos, clase 1, clase 2, los gases con 3 divisiones, clase 3, los líquidos inflamables, clase 4, los sólidos inflamables, también con 3 divisiones, clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos con 2 divisiones, clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas con 2 divisiones, clase 7, sustancias radiológicas, clase 8, sustancias corrosivas, y clase 9, sustancias objetos peligrosos peligrosos varios, perdón. Acá hay algunos ejemplos dentro de las marcas de etiquetas. Entonces yo les mostraba en el diagrama, ¿cierto? Que nos preguntaban, ¿se sabe el número de identificación de la sustancia? No, no lo sabemos. Después nos preguntaba, ¿sabíamos el nombre? No, tampoco lo sabemos. Después nos preguntaba, ¿pero usted vio una etiqueta al respecto
o marcas o carteles? Sí, vi una. Si una de las que usted vio la logra familiarizar con las que tienen la imagen, usted inmediatamente va a saber algo, y es importante que lo recuerden porque lo vamos a explicar un poco más adelante, pero ustedes ven que tiene un número con fondo negro y números blancos sobre cada una de las etiquetas. Y eso quiere decir que esa es la guía respuesta a la cual yo me tengo que dirigir en base al producto, que no logré saber ni su número ni su nombre, pero sí logré identificar el romo. Entonces, la guía GRE nos presta ayuda en casi todas las condiciones que nosotros podamos tener una emergencia de poder reconocer, buscando identificar, o en su defecto solo saber acciones mínimas para poder buscar el cuidado de los respondedores y buscar el cuidado de las personas que están en su entorno. Entonces, para resumir esta parte, si usted logra ver una de estas etiquetas en la respuesta, en el recipiente, en el camión que va transportando y no sabe ni el nombre ni el número de identificación, inmediatamente lo reconoce acá y recuerda el número que está arriba, porque lo vamos a ocupar un poco más adelante. Si en el anterior nosotros no tenemos el número, no tenemos el nombre, no hay carteles, tratamos de asociar el tipo de carro de ferrocarril, si es el caso de ferrocarril, que pudiese verlo en el dibujo y verlo presencial y poder reconocerlo. Si yo logro reconocerlo en base a las características que vemos en las imágenes, inmediatamente nuevamente voy a recordar el número que está arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número que está arriba me va a indicar nuevamente a qué guía de respuesta yo me voy a tener que dirigir. ¿Ya? Como les comentaba, vamos a ver en unos minutos más cuáles son las guías de respuesta y qué información nos va a entregar. Como lo ven acá en la imagen, este es un ejemplo de cómo yo debiese visualizar un contenedor y después ver las imágenes que me salen en la guía de respuesta para ver si estas corresponden, y de esa forma inmediatamente voy a saber de forma genérica, no exactamente qué tipo de producto, nunca voy a saber con la silueta qué tipo de producto exacto voy a saber, pero voy a saber qué características, si es un corrosivo, si es un gas a presión, si es un gas a baja presión, etc. Lo mismo para los remolques de camión. Como lo vemos acá, puedo mirar la silueta de un remolque e identificarlo. Hay que hacer una salvedad en este caso, y eso depende mucho. Hoy día nos acompaña gente de Perú, Uruguay, Chile y Colombia, y cada uno puede tener normativa asociada a esto, pero también puede tener normativa que no obligue directamente a transportar en base a las características que nos pueda dar DOT al respecto. Y eso genera que muchas veces pudiésemos asumir que es un vehículo de combustible, de gasolina o diésel. Sin embargo, ese mismo vehículo podría transportar un producto como, por ejemplo, agua, como pasa en algunos países. Entonces, cada uno, sin duda, va a reconocer la realidad de cada uno de los países, y de esa forma va a poder reconocer qué tan útil es cada una de las informaciones que nos entrega la guía GRE para reconocer e identificar sustancias peligrosas. El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos también es súper importante, porque uno dice, oye, pero esto ya existía. No, el sistema globalmente armonizado, hay pictogramas que ya existían, eso es cierto. Sin embargo, hay otros pictogramas que no existían y se incorporaron, ¿ya? Como el de toxicidad aguda, como el de sensibilización asociado a estos riesgos. Y esto nos quiere indicar, estos pictogramas, 5 como peligros físicos, y los 5 otros nos quieren indicar condiciones de salud, ¿ya? Y se incorporan a la identificación que ya ustedes pudiesen ver en las imágenes anteriores. Es un complemento y busca sensibilizar y complementar la información de riesgo que pudiese tener el transporte, el almacenamiento y movilidad de las sustancias peligrosas. Y otras informaciones que tienen las páginas blancas, están las tuberías, asociadas directamente a los países que crean esta. No en todos los países se ve este tipo de identificación, otros países con otras condiciones, depende de la normativa nacional,
pero nos entrega un poco información sobre el transporte de gas por tubería, que es importante poder hacer lectura como conocimiento. Y sí, el número de identificación de peligro es importante que lo conozcamos porque ustedes ven ahí esta placa que nos da dos informaciones. En la parte inferior nos entrega el número 1 ONU de las Naciones Unidas de las sustancias peligrosas, que es el número genérico de un grupo de sustancias. Eso es importante saberlo. Los números de Naciones Unidas no son uno para cada sustancia, como pasa con el número de NIOSH, que es un número único para cada sustancia, en este caso un número genérico para una familia de sustancias. Y en la parte superior, ustedes van viendo que es la clasificación de riesgo, ¿ya? Van a ver en su guía GRE que hacen diferentes propuestas con definiciones, donde sale un número que se repite hasta que se puede repetir 3 veces, incluso un número que puedan iniciarse con una X. Cuando el número se inicia con una X, dice que ese reacciona violentamente con el agua. Sin embargo, los números de clasificación de riesgo van del 2 al 9. Entonces, yo voy a dejar una pregunta para el chat, para que puedan ir contestando. Bastante sencilla, después la vamos a contestar al final, pero yo sé que ahí hay de regalo una guía GRE física para quienes contesten bien, o sea, para los primeros que contesten ante esta pregunta en el chat. Y la pregunta es, ¿por qué en la clasificación de riesgo, que es la parte superior, los números empiezan desde el 2 al 9 y no está considerado el 1 como un número de clasificación de riesgo? ¿Ya? Entonces, repito la pregunta, en la clasificación de riesgo, que son los números que están arriba del número ONU, son del 2 al 9. La pregunta es, ¿por qué ustedes creen que esos números no parten del número ONU, del número 1, perdón, como una definición lógica al respecto? La vamos a contestar al final. Ya vimos las páginas blancas que, como ustedes bien las veían ahí, estaban al inicio y al final. Dijimos qué información vamos encontrando en cada una. Vamos a revisar un poco más adelante nuevamente las páginas blancas. Ahora vamos a continuar con las páginas amarillas y azules, ¿ya? En el caso de las páginas amarillas, primero voy a hablar de los cambios que estaban asociados a la versión 2016 con la 2020. Primero, que hay una revisión de los materiales. Todos los países, cuando hacen actualizaciones normativas de la clasificación de las sustancias peligrosas, generalmente se basa en el libro naranjo de las Naciones Unidas, que va actualizando constantemente qué sustancias entran a este listado de sustancias peligrosas, y también hay algunas sustancias que van saliendo. De esa forma, esta nueva actualización recibe estas nuevas directrices de la versión número 21. Los nombres de los materiales se indican según nomenclatura vigente, es decir, hay una actualización de los nombres de la sustancia, y eso es súper bueno, porque también van cambiando, la empresa, los procesos productivos cambian los nombres, y es importante que la guía esté actualizada en base a eso. Las armas químicas se indican al comienzo de las páginas amarillas, también es importante, no están simplemente por número ONU, porque las armas químicas no tienen número de identificación, eso es importante que lo sepan. ¿Y por qué no tienen número de identificación? Hicimos una pregunta de regalo recién, así que la vamos a explicar esta, y tiene que ver porque las armas químicas no se transportan, se crean para generar daño, pero no tienen un transporte definido, y al no tener un transporte definido no entran a esta categorización, y de esa forma no tienen número de clasificación o número de Naciones Unidas. Hay 13 materiales que se le agregó la letra P, indicando el peligro de polimerización, lo vamos a ver un poco más adelante, y 28 materiales tuvieron un cambio en el número de guía asignado. Es decir, que se buscó una definición de respuesta mucho mejor a la que ya tenían, y eso estudiando cada una de los comportamientos de la sustancia. Entonces, claramente, en resumen, lo que hace la guía GRE es absolutamente ser una versión mejorada a la anterior, y logra su fin al estar actualizada. El listado
en las páginas amarillas, la información, el listado de las mercancías en las páginas amarillas están en orden por su número de identificación. Es decir, el primer ítem de búsqueda de información y de rápida información está por su número de identificación o su número de Naciones Unidas, ¿ya? Las armas químicas, como ya le había comentado, no tienen número asignado debido a que no se transportan en forma comercial y se diseñan de tal forma de poder generar daño, como yo ya le había comentado. Para los productos que están resaltados en verde, porque yo sé que quizá algunos ya tienen su guía GRE, la pudieron descargar del link que se les dejó. Si alguien no lo ha hecho, lo invito a que lo haga, si no, lo va a revisar posteriormente, pero si se dan cuenta, usted va a llegar a las páginas amarillas igual como está en la fotografía que está en la imagen, y hay productos que están resaltados en verde. Y esto quiere decir que los productos que están resaltados en verde son productos PTI o peligro de intoxicación por inhalación. Y nos dice que, igualmente, como yo le indicaba en el diagrama, si no hay fuego, pase directamente a la tabla 1, que es de las páginas verdes, que ya lo vamos a ver, busque el número de identificación y el nombre del material, identifique las distancias de helamiento inicial y acción de protección, y consulte también la guía naranja correspondiente como acción de información extra. Pero si un fuego está involucrado, vamos a utilizar la guía naranja y después nos vamos a ir a la página 1. Eso es importante que lo puedan recordar, porque es uno de los errores más comunes en la respuesta, que es identificar un producto con peligro tóxico por inhalación e ir inmediatamente a las páginas verdes, aún así, si es que hay fuego involucrado en la respuesta. Otra información que nosotros encontramos en las páginas amarillas, si se dan cuenta, yo les comentaba que ustedes, primero, los productos en las páginas amarillas los buscamos con el número de identificación del producto, ¿ya? Como el que ven a mano izquierda, que es el primer ítem de búsqueda, ¿ya? Y que ahí sale 1199, número de Naciones Unidas, 1201, dependiendo del producto, 1222, etcétera. Y además después sale el número de guía. El criterio de búsqueda de las páginas amarillas, y lo recalco, es por el número de identificación del producto. No por otra forma, si lo quiero buscar por otra forma y lo encuentro, está bien, pero no va a tener un orden lógico. No hay otro criterio lógico en la búsqueda de la página amarilla que es por el número de identificación del producto. Pero además, al lado del número de la guía, ustedes se van a dar cuenta que se van a encontrar con productos que tienen una P a un costado. Y eso quiere decir que hay polimerización de esos productos. ¿Y qué quiere decir con eso? Que hay una reacción violenta que libera grandes cantidades de calor y energía. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos reconocer. Entonces, si el producto, además de encontrarlo, polimeriza, sabemos que en la exposición al calor puede tener una reacción violenta que libera grandes cantidades de calor y energía. ¿Ya? Entonces, dentro del uso práctico que nosotros ya hemos ido viendo, vimos que buscábamos el producto por su número ONU. Nosotros podemos tener un camión como el que vemos en la imagen, va a tener su cartel de condición de riesgo, donde en la parte de abajo yo les comentaba que indicaba el número de Naciones Unidas, y arriba, desde el 2 al 9, indicaba la clasificación del riesgo. De decir que el 2 habla sobre los gases y el 3 habla sobre los líquidos, al igual en este caso que la clasificación de la clasificación de riesgo de las 9 familias. Y nos dice que en ese producto, entonces hay 1075, aún no sé qué es 1075, pero hay un gas y un líquido en el interior, ¿ya? Que es inflamable. Perfecto. Con el 1075 nosotros nos vamos a ir a las páginas amarillas, porque dijimos que en las páginas amarillas íbamos a buscar por el número de identificación del producto. Lo encontramos acá en la página 33, 1075, y si ustedes se dan cuenta que el 1075 se refiere a varios productos, no solo a uno. Sin embargo, todos tienen las mismas características y comportamiento, entonces no le da diferencia de respuesta. Y además, todos nos envía también a la misma guía de respuesta, ¿ya? Y solo va cambiando el nombre. Y como nos dice que la guía de respuesta es el 115,
nos vamos abajo a la guía de respuesta 115 y nos dice gases inflamables, incluyendo líquido refrigerado. Y de esa forma yo puedo aplicar acciones de respuesta en base a los riesgos, a los peligros que están identificados y a la seguridad que está identificada en las páginas naranjas, que los vamos a ver totalmente enseguida. Hasta ahí es bastante sencillo de consultar, pero hay que ser metódico y seguir los procedimientos. En este caso, ¿nos iríamos a las páginas verdes? No nos iríamos a la tabla 1, ni 2 y 3 de las páginas verdes. ¿Por qué? Porque nos dice que no es un peligro, no es un producto que tiene peligro por tóxico por inhalación, porque no está resaltado en verde. Eso con las páginas amarillas. En las páginas azules, en los cambios son exactamente iguales que los cambios que se realizaron en las páginas amarillas, porque son las mismas sustancias que están en la parte anterior, solo que el listado ahora de las mercancías peligrosas que están acá están por orden alfabético. Es decir, si yo no sé el número de identificación del producto y sé el nombre, me voy a ir a las páginas azules, que está por orden alfabético de la A a la Z, y empiezo a buscar la sustancia que está involucrada. Es importante saber el origen de la sustancia, no el nombre comercial, porque nos salen por nombres comerciales, y saber con exactitud cuál es el nombre, porque hay muchas sustancias que cambian una letra y cambian totalmente las características y comportamiento de esa sustancia. Entonces, es importante que eso pueda estar totalmente reconocido. Diferencias, también nos salen los mismos productos con la letra P de polimerización, entonces ahí tampoco tiene diferencia, ya lo explicamos en la parte de arriba, pero en la búsqueda nosotros vamos a ver que no tenemos, vamos a suponer que no tenemos el número de Naciones Unidas o el número de identificación de la sustancia peligrosa, pero sí tenemos el nombre. Entonces acá tenemos este ejemplo de este camión que nos dice que tenemos nitrato de amonio. Buscamos nitrato de amonio asimilando que es en base a abono, base D, y identificamos, pero si se dan cuenta, toda la familia de nitrato de amonio, independiente que va cambiando el nombre, excepto del último, que es una mezcla de nitrato de amonio con otra sustancia, y por eso tampoco tiene el número de identificación del producto, todas nos envían a la misma guía. Y esa guía es de 140. Y la guía 140 nos indica que todas las familias de estas sustancias que estamos buscando son oxidantes. Y ahí nos vamos inmediatamente a reconocer los peligros, la seguridad pública, etc. Para los productos, al igual que en las páginas amarillas, pero quise mostrárselos para que lo puedan ver visualmente, también están tachados de forma verde las sustancias que tienen peligro tóxico por inhalación. ¿Que se van a ir a las páginas verdes siempre? No se van a ir a las páginas verdes siempre. ¿Cuándo se van a ir? Cuando haya contacto, cuando no haya fuego y haya contacto con agua. Si hay fuego, se van a ir a las páginas naranjas y después se van a ir a la tabla 1 de las páginas verdes. Las páginas naranjas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos hasta lo que llevamos de presentación? Vimos que teníamos las páginas naranjas involucradas en diferentes factores. Inicialmente, en las placas de reconocimiento, donde nosotros veíamos el rombo, el cartel, la placa, y pudiésemos identificar con ese dibujo a qué guía de respuesta nos enviaba, sin saber el nombre y sin tener el número de identificación del producto. Con la silueta del ferrocarril o del camión, del carro tanque, también podíamos identificar con el número de la guía a qué guía de respuesta nos recomendaba como efectos de respuesta. ¿Ya? Entonces, todo eso que nosotros hablábamos, y además en las páginas amarillas azules también, una vez sabiendo el nombre o el número de identificación del producto, nosotros nos enviaba una guía. Bueno, todas esas guías nosotros lo hablamos acá. ¿Ya? Es importante que los principales cambios y algo que es importante de mencionar,
de los cambios, primero es que la nueva introducción sobre cómo usar las páginas naranjas nos da una explicación mucho mayor en la guía GRE de cómo usar las páginas naranjas, cómo usar su información, que es lo más importante en este punto. La revisión de las guías de la emergencia se revisaron y se hicieron actualizaciones y también se hicieron resumen de cosas que quizás no eran importantes para la respuesta a emergencia, y hay nuevas frases indicando los peligros de gases químicamente inestables, llamas visibles, etcétera, que los complementan en algunas sustancias que tengan estas características que mencionamos en esa condición. Otro de los cambios que son importantes reconocer y de resaltar es que la guía 120 y 121 se fusionaron, ¿ya? Se resumió información de las que yo decía, y la 121, si ustedes revisan su guía GRE, permanece en blanco, ¿ya? Dice en blanco en conocimiento o a propósito. La guía 161 y la 166 fueron revisadas por la Comisión de Seguridad Nuclear de Canadá para ver que pudiesen estar dentro de los parámetros que se establecen mundialmente en la respuesta. La guía 158 fue revisada con material infeccioso por la OSHA y por la NIOSH como agentes competentes en base a la salud ocupacional de los Estados Unidos. Las distancias de acción inmediata de precaución ahora se muestran en una subsección de evacuación. Antes eran una condición con título, ahora es una subsección. Y en la guía 140 se incorpora una distancia de evacuación específica para los incendios de nitrato de amonio. Ustedes saben, el nitrato de amonio es la emergencia que han habido en Estados Unidos, que Beirut, asociado a este producto, con efectos importantísimos en la detonación o la mezcla de incendio, de esa forma da condiciones mayores a los estándares que está establecido en las otras guías como estándar mínimo de evacuación. Entonces, la página con borde naranja o la página naranja que nosotros la llamamos, está la información en 4 puntos clave, que es el título o número de la guía, están los peligros potenciales, está la seguridad pública y está la respuesta a emergencia. ¿Ya? Entonces, esos son los 4 puntos que me entrega como información la guía GRE, entendiendo primero el título y número de guía, como lo vemos acá. Cada uno de las páginas blancas, amarillas y azules nos envían a las páginas naranjas con un número de guía, ¿ya? Y además indicando estos títulos que podía ser gases, oxidante o solo oxidante y una condición especial. Además nos indica peligros potenciales y esto también es importante que los identifiquen. Revisen para los que puedan tener acceso a la guía. Si me comentaban que el link no estaba funcionando, pero si se los mandamos corregido después, pero si se dan cuenta algo súper importante, que en los peligros potenciales no siempre va a estar incendio como título inicial, y a veces puede estar salud como título inicial y incendio posterior. Y eso quiere decir que trata de orientar al respondedor a cuál es el riesgo mayoritario de esa sustancia. Muchas veces el riesgo de incendio es muy bajo de una sustancia, pero el riesgo de la salud es muy alto. Entonces se van a dar cuenta que hay sustancias que dice incendio explosión primero y otros que dice a la salud primero. El personal de emergencia debe consultar primero esta sección. Esto es súper importante porque es la primera que está, peligros potenciales. Describe el peligro del material de incendio, explosión y los efectos a la salud debido a la exposición. El peligro potencial primero se enumera primero, como ya le había comentado, y permite a los respondedores tomar decisiones para proteger al equipo de respuesta y a la población cercana, que es lo que se busca finalmente en las acciones con la guía de respuesta a emergencia. Poder tomar las medidas lo más rápido posible para proteger a los respondedores no especialistas y a la población que pueda estar muy cercana al accidente, la emergencia, al atentado terrorista, etc. Ya habíamos hablado del título, habíamos hablado de los peligros, de incendio, la salud, ahora de la seguridad pública, que nos entrega información general, la ropa protectora adecuada, no especialista y las acciones de evacuación. Y además nos dice si aparece una bandera canadiense, si hay algún canadiense escuchándonos, no le puedo orientar que en ese caso, para ese producto que está enviando a esta página,
debe usar los procedimientos específicos que están para Canadá para esa sustancia. Eso quiere decir que hay un procedimiento específico para esa sustancia en Canadá y no debe seguir la orientación que señala la guía GRE porque tiene un procedimiento que deben utilizar. En la ropa protectora siempre nos indica qué nivel de protección respiratoria debemos ocupar, si la protección química, cuando una orientación en caso de si existe incendio, etcétera, y además la protección limitada. Y además en evacuación nos dice si hay que aislar inicialmente a 100 metros, a la redonda, y la evacuación en dirección del viento, a qué distancia. En la sección de respuesta a emergencia, como cuarta y última, nos entrega información qué hacer en caso de fuego, derrame, fuga o primero auxilio, ¿ya? En el caso si hay un incendio pequeño o un incendio grande, y qué agentes extintores son los más recomendados para esa sustancia. En derrame, fuga, indicar finalmente cuáles son las acciones o elementos que se recomienda, claramente recomendando no tocar o manipular el producto, no estar sobre él, precauciones sobre los vapores que pueda generar, y en el caso de los primeros auxilios, si hubiese una persona afectada por esta sustancia, también nos da orientaciones de las precauciones que debemos tener y las acciones que debemos aplicar. En el caso de las páginas verdes, nosotros ya vimos qué información encontramos en las páginas blancas. Vimos cuál es el método de búsqueda de las páginas amarillas. Vimos también en las páginas azules que era el método de búsqueda por abecedario, ya alfabéticamente, y en las páginas naranjas es el resumen de respuesta de la información que sale en las páginas blancas, amarillas y azules. Pero también hablamos de las páginas verdes, ¿ya? En las páginas verdes es importante que nosotros podamos entender cuál es la información que nos entrega las páginas verdes, porque diría que es la que nos indica acciones a aplicar más complejas dentro de lo sencillo que es la guía de respuesta de emergencia, y tienen que ser acertadas para buscar este fin o este objetivo que tiene la guía, que es cuidar la seguridad y la salud de los respondedores y de las personas que pudiesen estar en el entorno. Las páginas verdes tuvo cambios en base a la versión 2016. Primero, que la nueva información sobre la capacidad de los contenedores de la tabla 3. Vamos a ver en la tabla 3 cuáles fueron los cambios. La revisión de las distancias para zonas de aislamiento inicial y zona de acción protectora. Lo vamos a revisar enseguida a qué se refiere cada una de ellas. Y las tres tablas tienen una diferenciación visual en su margen derecho para facilitar la búsqueda de los productos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos identificar estos cambios que tuvo la guía de respuesta a emergencia. Nosotros tenemos en la guía, en la parte verde o en la guía con tono verde, tenemos tres tablas. Tenemos las tablas de aislación o aislamiento inicial y acción protectora. Tenemos la tabla 2, que es la lista de materiales reactivos al agua que producen gases tóxicos. Y tenemos la tabla 3, que nos indica la distancia de aislamiento inicial y acciones de protección para derrames grandes para diferentes cantidades de los 6 gases de peligro tóxico por inhalación más comunes. ¿Ya? Aquí solo nos habla de los 6 más comunes que pudiésemos encontrar. De la tabla 1, que es la que estábamos comentando, primero es la de distanciamiento, de distancia de aislamiento inicial y acción protectora. Quien busca esta tabla sugiere distancias útiles para proteger a las personas de los vapores y gases resultantes que los derrames involucren, tanto materiales que se consideran con peligro tóxico por inhalación, materiales que producen gases tóxicos cuando entran en contacto con el agua, y agentes de guerra química. Entonces, aquí nos vamos a detener unos segundos, porque esta es la tabla 1 y hay que saber interpretarla. Ustedes ven acá que está dividida en 2 líneas, derrame pequeño, derrame grande, y nos entrega información. Primero, el método de búsqueda de la guía de la tabla 1
de las páginas verdes, es el número de identificación del producto, ¿ya? Se debe buscar por el número de identificación del producto. Como les comentaba, ¿puedo buscarlo por el nombre? Sí, puedo buscarlo por el nombre, pero no está alfabéticamente ordenado, ¿ya? Entonces voy a tener una complicación, entonces debo buscar. ¿Puedo buscarlo por la guía? Pudiese buscarlo por la guía, pero no es absolutamente recomendable porque, como ustedes ven acá, esta guía, la 125, me sirve para 3 productos. Si yo lo busco por la guía sin saber el nombre del producto y sin saber el número del producto, me puede llevar a error, porque si en el primer, solo vamos a tomar como ejemplo la primera información que nos dice aislar a la redonda, ya inmediatamente los metros son totalmente diferentes. Y si yo ocupé el cloruro de nitrocilo en vez del fosgeno, ya voy a tener un error en la respuesta. Entonces, debemos tener absolutamente precaución que la guía no es un factor de búsqueda en las páginas verdes. Y recuerden que además los productos que están en esta página, en esta tabla, perdón, no son todos, sino son simplemente los que en las páginas azules o amarillas están resaltados con verde. Nosotros tenemos acá 2 divisiones que yo les comentaba, que a mano izquierda vemos derrames pequeños y derrames grandes. La guía nos dice que los derrames pequeños son todos aquellos que son bajo 55 galones o 208 litros, ¿ya? Entonces, hay algunas excepciones que las voy a explicar un poco más adelante, pero en la genérica, en el 95% de la tabla es derrames pequeños, cualquiera que pueda estar sobre 208 litros, 55 galones y superior a eso derrame grande. Entonces vamos a identificar primero esa condición. Lo segundo nos indica, nos indica primero aislar a la redonda. Cualquier acción de respuesta que yo voy a hacer, que es súper simple, es aislar a la redonda. Del derrame que pudiese haber, yo hago un radio de ¿cuánto? Y ahí nos dice, tanto en metros como en pies. 30 metros, 100 metros a la redonda de la sustancia, o 100, 300 pies, o lo que determine. Esa es la primera acción. Cuando yo ya hice esa aislamiento de la sustancia peligrosa para que nadie se acerque, yo voy a tomar otra acción que se llama proteja, que es la zona de acción protectora, ¿ya? Que tiene una condición, y ahí la dice, que primero va a estar dibujada en dirección del viento. Y nos entrega 2 condiciones. Las emergencias con sustancias peligrosas, las condiciones día y noche son importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vemos involucrados a condiciones atmosféricas totalmente diferentes, tanto de presión como de humedad y temperatura. Y eso también va a afectar en la respuesta. Y si se dan cuenta, generalmente las distancias son mucho más grandes, y además por las condiciones geográficas que pueda tener un entorno en la noche versus el día, son totalmente más amplias que las del día, ¿ya? La misma condición se refleja en los derrames grandes. Como información, también tengo esta hilar a la redonda. Si es un derrame grande, también está dividido en día y noche con esta acción de proteja. Ejemplo de esto lo vemos en la imagen que pueden estar viendo. Está el derrame, y lo primero que hacemos es esta aislación a la redonda en base a las distancias que están acá, que ya vimos. Dependiendo de la distancia, esto es un ejemplo nomás. Y además, en línea recta, yo voy a evacuar a la zona de acción protectora. ¿Y cómo se hace la acción de acción protectora? Primero, desde el centro, yo tomo la distancia que me dice en línea recta, ¿ya? Acá, que puede ser, por ejemplo, 0,2 kilómetros, o sea, 200 metros. Yo tomo 200 metros y desde el final de los 200 metros hacia la derecha o la izquierda, norte, sur, dependiendo de la ubicación geográfica, yo voy a tomar la mitad de esa distancia, voy a avanzar 100 metros hacia un lado, 100 metros al otro, y me voy a devolver hacia el derrame. Y de esa forma yo hago una zona de acción protectora. Y lo mismo para cualquier distancia. O sea, ejemplo, si son 1000 metros, los que yo voy a tomar como dirección del viento o como distancia de acción protectora, para poder generar esta pluma de zona de acción protectora, voy a tomar los 1000 metros y después 500 metros hacia un lado,
500 metros hacia el otro y con retorno hacia la zona de aislación inicial, exactamente como ustedes ven en la imagen de acá. En la lista, eso con la tabla 1. Con la tabla 2 nos dice que hay una lista de materiales reactivos con el agua que producen gases tóxicos. Quiere decir que los materiales que están en la tabla 1 y su nombre está seguido cuando es derramado en el agua, se va a ver reflejado en la tabla 2. Y aquí puse un ejemplo en la parte de abajo. Si ustedes ven que tiene el número de identificación del producto 9191 y que se llama dióxido de cloro hidratado, congelado, y cuando es derramado en el agua, se va a ver reflejado en la tabla número 2. Y antes de pasar a la tabla 2 como tal, es importante hacer algunas aclaraciones como notas que también señala la guía, que primero nos dice que la información de la tabla 2 es solo informativa, no de respuesta para fines informativos, y nos dice en la tabla 1 la distancia de aislamiento inicial y acción protectora ya consideran estos gases de peligro tóxico por inhalación como un daño extra, o sea, consideran la peor condición que pudiese yo encontrar ante el resultado o el gas resultante que se genera en contacto con el agua. En la nota 2 nos dice que algunos de los materiales reactivos con el agua también son materiales de peligro de tóxico por inhalación. Ya en estos casos existen dos entradas a la tabla 1, dice para derrame en tierra y el agua. Si su material es reactivo con el agua, solo tiene una entrada. Y en la tabla 1, ya nosotros ya dijimos que los productos que tienen riesgo de inhalación tóxica o riesgo de peligro tóxico por inhalación van a ir directamente a las páginas verdes, a la tabla 1. Sin embargo, si este producto no se derrama, no aplica a la tabla 1 ni 2. Ya vamos a consultar a las páginas naranjas. ¿Ya? Y ahí sale dos ejemplos. Y en el caso de la nota 3, a considerar antes de hacer el uso de estas páginas, que dice que los materiales clasificados en la división 4.3, que son las sustancias, los sólidos inflamables que en contacto con el agua son susceptibles de volverse espontáneamente inflamables y desprenden gases tóxicos o inflamables o tóxicos en cantidades peligrosas. Pero si estas generan gases tóxicos en derrame con el agua, se van a ir a esta página. Pero si esta clase 4.3 no genera tóxicos en contacto con el agua, no va a ir a la tabla número 2 y no siempre va a ser incluido la tabla 2, ¿se entiende? Entonces, puede ser incluido la tabla 1, pero no 2 en las excepcionales a estos productos. Esta es una tabla número 2 que yo les comentaba. Nuevamente la tabla número 2 se busca por el número de identificación del producto, ya no en base a los criterios, y lo que nos da son el gas resultante en caso de que el producto inicial tome contacto con el agua. ¿Ya? De eso, ustedes pueden ver ahí, tenemos el ácido clorhídrico, HCl arriba, ya tenemos sulfhídrico, ácido sulfhídrico, sulfuro de hidrógeno, tenemos fosfano y tenemos cianuro de hidrógeno, como algunos que pudiésemos identificar. Entonces nos dice que si el cianuro por ejemplo, vamos a tomar el caso del cianuro de potasio, 1680 que está acá, o cianuro sólido, si este toma en contacto con el agua, inmediatamente genera un gas. ¿Cuál es ese gas? Cianuro de hidrógeno. ¿Ya? Sin embargo, en la condición de la tabla 1 y las distancias de aislación, ya está considerada la condición del cianuro de hidrógeno como distancias de evacuación de riesgo, para que ustedes sepan que está considerado. Si no se saben las fórmulas de los productos que son tóxicos por inhalación, tiene un apoyo en la parte de abajo y nos da un mensaje que dice use esta lista cuando el material sea derramado con agua. Si no es derramado con agua, esta lista no va a tener funcionalidad. Y la tabla 3 nos dice distancia de aislamiento inicial y acciones de protección para derrames grandes o para diferentes cantidades que yo les comentaba, que eran los 6 gases de peligro tóxico por inhalación más comunes.
Entonces nos indica primero cuáles son esos gases, que son los que están viendo ahí, 10,05, 10,17, que está el amoníaco, cloro, óxido de etileno, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, anhídrido y dióxido de azufre. Y además de esos productos nos indica condiciones de almacenamiento, de transporte, de cantidades de transporte de esa sustancia, tanto en carro, tanque y ferrocarril, autotanque o remolque, tanque de agricultura, cilindro pequeño y cilindro de toneladas, ¿ya? Y nos indica finalmente en cuántos litros nosotros los vamos a encontrar. Entonces, en base a esas distancias, solo mostré uno acá, que es el fluoruro de hidrógeno, anhidro en derrames grandes. Si un carro tanque, nosotros inmediatamente sabemos que estamos hablando de un carro tanque de 8.000, 80.000 kilos, ¿ya? De esa condición, ¿a cuánto vamos a hilar? Y ocupamos el mismo factor. Sin embargo, en la tabla número 3 nos da condiciones como las cantidades son más grandes y son más comunes las emergencias que pudiesen haber con este tipo de producto, nos dan que nosotros podamos identificar con un factor entrante de información que es la velocidad del viento. Entonces, necesitamos esto. Generalmente cada uno de los países, y si no lo tienen reconocido, tienen información zonal, con estaciones meteorológicas de cuál es el viento en una, quizás no en el lugar específico, pero sí en una zona. Y ustedes, si trabajan en esa zona, si trabajan con estos productos o tienen ese riesgo, los invito a que tengan identificada esas páginas de entrega de información para que si en algún momento tienen una respuesta con estos 6 productos que yo les comenté, puedan consultar rápidamente y poder tomar las decisiones de respuesta lo más rápido posible. Y por último, nuevamente quise mostrar este slide porque para mostrarles lo importante que es seguir el flujo del diagrama del uso de la guía para llegar a buen puerto en la respuesta, en los conceptos aplicables y no entrar en error, ¿ya? Error en la respuesta, error en dimensionar. Siempre se dice, oye, es mejor que sobre a que falte, sin duda, pero debemos ser muy certeros en el uso de esto. La guía nos dice, y lo digo como importante, como detengámonos antes de sentirnos capacitados, que primero no provee información de las propiedades físicas y químicas de los materiales. No nos entrega orientación que nosotros podamos presumir las condiciones físicas y químicas de los materiales, pero no es implícita en este concepto. El punto 2, siempre lo recalco y es lo que lo invito, usted está dando un paso el día de hoy, quizás algunos tienen experiencia y solo hicieron para reconfirmar conocimiento y otros recién están incorporando en este tema de la respuesta y del conocimiento sobre la guía de respuesta a emergencia, pero no reemplaza la capacitación en respuesta a emergencia. Tener una guía, comprar una guía, descargar la guía, no reemplaza la capacitación, ni el conocimiento o el buen juicio que se puede aplicar sobre esto. Y por último, no menciona todas las posibles circunstancias, y esto es lo más importante que pueda haber, porque todos saben que los que trabajan en respuesta, menor o grande, dependiente del nivel, que cada emergencia es totalmente diferente a otra emergencia. Y aunque la guía GRE nos indica acciones de respuesta ante condiciones o emergencias tipo que pudiese haber, no la abarca toda. Pudiese tener una emergencia con un producto muy común, pero puede comportarse de diferentes formas y es porque las condiciones son totalmente diferentes. Entonces la guía GRE, ¿qué mensaje nos da? Es que es importante conocerla, pero saber que también su información y su respuesta es totalmente limitada y debo buscar el avance en el conocimiento en este tipo de cosas. La preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos, y el conocimiento en la guía de respuesta, el conocimiento de las sustancias peligrosas, que su impacto es muy alto, en a veces muy poquitas cantidades, busca esto, que su respuesta busque que sus compañeros de trabajo, que las personas que están en cada uno de sus procesos productivos y las personas que no participan en el proceso, pero viven en el entorno, estén en un lugar seguro y que vea que las personas que sí están involucradas con este proceso de la manipulación del transporte,
del almacenamiento, tiene un interés principal por el cuidado de estas personas. Dejo la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, es bienvenido en este momento. Sí, muchísimas gracias, Simón. Sí, aquí ya digamos que pues nos han enviado algunas preguntas. Igual también te quería comentar que le dieron respuesta a la pregunta que tú realizaste. Si quieres, pues las podemos leer rápido, entonces tú dices cuál será la respuesta correcta. Perfecto, comencemos. Aquí tenemos una de que dice, tiene que ver que la clase 1 es referida a los explosivos y se rigen de acuerdo a otras normas. Ya, perfecto. Coméntemela primero y claro, y vamos a dar la respuesta correcta. Listo. Dice, el número 1 no se encuentra en los números de identificación de peligros debido a que este se encuentra incluido en el número 9, donde se habla del peligro de reacción violenta o no espontánea. Ya. Las dos preguntas no tienen una lógica que la entiendo lo que quiere expresar, pero en esa condición que yo les comentaba de la clasificación del riesgo sobre en este cartel donde está el número 1 y la parte de arriba, tiene una condición lógica, no tiene que ver con lo explosivo en esta definición como tal, sino les comentaba que en la definición de este concepto, en este punto específico, lo que busca no tener el número ONU es evitar la confusión en la clasificación. Y se los pongo de esta forma. En el caso de que si un número comenzara con 1 y posterior a eso siguiera un 3, un 5 como clasificación de riesgo, como un líquido inflamable, oxidante, etcétera, o que se repitiera un número, ¿qué va a pasar? Que pudiese tener 4 números. ¿Y qué pasa si esos 4 números comienza con un 1? Se va a confundir con el número de Naciones Unidas que está en la parte de abajo. Y lo que busca eso es inmediatamente poder ocupar 3 cifras y evitar la confusión directamente con el número de Naciones Unidas. Pudiésemos tener clasificación del 1 al 9 sin problema y con conceptos totalmente diferentes y no va a confundir con las 9 clases de riesgo que están los explosivos, los gases, los líquidos, los sólidos inflamables, etcétera. Pero busca un poco eso, evitar la confusión en la respuesta con un número que se puede repetir abajo y que nos puede conducir o concebir a error. Pero ahí en la interna vamos a elegir la mejor pregunta y vamos a mandar el premio, así que las 2 personas que contestaron pueden dejar sus correos y después las contactamos o por el nombre, no hay problema. Listo, sí, digamos que en el chat quedaron todos los nombres. Bueno, entonces aquí pues sí nos han hecho unas preguntas el público, entonces vamos a empezar. Aquí una dice, ¿podrían reforzar lo de los distanciamientos con el dibujo representado del derrame? Sí, por supuesto. Voy a compartir de nuevo. No hay problema. Sí, señor. ¿De verdad? Sí, perfecto. Bueno, aquí nosotros en la tabla 1 indicábamos dos factores de aislación. El primero que se llamaba hilar a la redonda o zona de acción inicial y después tenemos la zona de acción protectora que tiene 2 conceptos. Tiene 2 conceptos que son importantes. El primero, siempre va a ser en dirección a favor del viento, nunca en contra. ¿Ya? Y buscando de esa forma, lo que hace es, desde el inicio del derrame, en base a la distancia, si ustedes se dan cuenta acá, en el proteja, tanto en derrames pequeños como en derrames grandes, nos da una distancia, que puede ser 4,3 kilómetros, 2,9, 0,4 kilómetros, que 400 metros. Entonces, si es
este ejemplo que podemos tomarnos acá nos dice que son 60 metros a la redonda. Entonces, yo voy al derrame y desde el inicio hago un radio y digo 60 metros a la redonda, primero en mi zona de aislación. Ahí tomamos la primera zona de seguridad. Pero además nos está diciendo, ya, pero no es todo lo que tienes que hacer. Lo segundo que tú tienes que hacer es una distancia a favor del viento para que las personas puedan evacuar y también simular un poco cuál va a ser el comportamiento de esa nube, de ese producto, en caso de que el derrame siga aumentando. Y nos dice que debemos hacer una acción de protectora de 400 metros. Entonces, desde el inicio del derrame, yo evacúo, genero una línea, idealmente siempre se hace imaginaria, estimativa, si lo puedo medir, excelente, de 400 metros. Entonces, esta línea que está acá, vamos a simular que mide 400 metros. ¿Ya? Pero esto no es una evacuación en línea recta, sino lo que simula es una zona de acción protectora más grande, que es esta línea punteada. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace esa línea punteada? Entonces, lo primero, la distancia máxima que va a llegar es estos 400 metros. Y siempre, independiente de la distancia, yo debo tomar la mitad de la distancia que establecí hacia la derecha y tomar la otra distancia que establecí hacia la izquierda, o como les decía, hacia el norte, hacia el sur, esto, oeste, dependiendo de la orientación, pero para explicar en este ejemplo. Entonces, si son 400 metros, voy a generar 200 metros hacia acá, 200 metros hacia acá, y en base a eso, y después voy a cerrar el cuadrado. Entonces, en base a esto, yo voy a hacer esta zona de acción protectora para decir que ninguno, ni en esta zona inicial, ni en esta zona de acción protectora, pueden haber personas, porque esa es una condición de riesgo de inhalación tóxica o por inhalación tóxica del producto que se está derramando. Si esto es 600, es 300 para un lado, 300 para el otro, y así sucesivamente. No sé si contesto la pregunta realizada. No, muchísimas gracias. Sí, digamos que yo también lo entendí ahí muy bien. Aquí tenemos otra, yo no sé pues si es similar, Simón, pero o digamos como en este tema, dice en la tabla 1, para el producto con UN 3162 hay 5 líneas de información. Igualmente hace referencia a zona A, zona B, zona C y zona D. ¿A qué hace referencia esta diferenciación? El número, el UN 3162. No te oímos, Simón, no te oímos. Perdón, tendría que buscarlo en la guía CRE, no sé si estaba ese producto en la presentación, pero veámoslo. Vamos a hacer el ejercicio inmediatamente. La página amarilla me dice 3162. 3162. Perfecto. ¿Qué es el gas licuado? El GLP. Sí, no, el 63, el 62. 3162, dice que hay ese gas 5 licuado líneas. tóxico, claro. No identificable para otros productos y zona D para peligro para la inhalación. Perfecto. Deje buscarlo acá. Un segundo. Sí, aquí, bueno, nos repite, dice que tiene 5 líneas de información y que hace referencia a 4 zonas. Zona A, zona B, zona C y zona D. Entonces, ¿por qué, digamos, a qué hace referencia esta diferenciación? ¿Por qué se diferencian esas 4 zonas? Sí, está perfecto. Deje buscarlo en la guía que quiero mostrárselo acá. Si quiere me lee la siguiente pregunta mientras lo busco acá en la guía. Aquí pues tenemos otra, dice, ¿por qué los agroquímicos no están obligados a ser etiquetados? Pero eso es absolutamente dependiendo el país. En este caso, de la sustancia peligrosa, es que es buena pregunta, no sé si directamente asociada al uso de la GRE,
pero lo agroquímico, dependiendo del país, es donde está la resolución de etiquetado de ese tipo de sustancias. Por lo menos en Chile, sí obliga al etiquetado de los agroquímicos en base a la clasificación de riesgo y en este caso incorporando al día de hoy, ¿cómo se llama? El sistema globalmente armonizado. Entonces, va a depender mucho del país que pudiese estar involucrado la sustancia para poder llegar a eso. No sabría decir si directamente en Colombia o en otro país pudiese estar en esa condición. Perfecto. Y aquí pues hay otra pregunta mientras buscas ese tema. Dice, ¿esta guía para qué nivel recomienda que sea usada en el tema de los respondedores? Ay, ahí estaba Carlos alzando la mano. Perdón. En el caso de... Sí. Carlos. Es que complementar un poco, Simón, lo que tú estabas hablando del GHS. Por lo menos en Chile, en febrero ya comenzó la implementación del GHS para lo que es la rotulación. Entonces, creo que Colombia está ahora trabajando para la implementación del GHS. Y el tema de los agroquímicos, hay una gran variedad que son también cancerígenas, entonces sí aplicaría. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Sí, la última pregunta, ¿cuál era? Dice que esta guía para qué nivel recomienda que debe ser usada para los respondedores. Perfecto. En el caso de los respondedores, nos indica, nosotros sabemos que tenemos desde el nivel alerta, operador, técnico, especialista y comandante de incidente. En este caso, siempre es para los respondedores iniciales o nivel alerta. Eso es lo que busca esta guía como tal. Ay, perfecto, muchísimas gracias. Aquí también nos preguntan que si existen cursos más avanzados para todo ese uso de las guías de respuesta. O sea, lo que sí hay cursos es para niveles, no sé si más avanzados, sino lo que busca es mayor profundidad en este tipo de análisis, pero no más avanzado como tal a lo que vimos hoy, sino lo que hace es poder ejercitar de mayor forma y explicar algunas cosas que yo dejé decir alguna forma en el tintero que no tenían tanta relevancia a lo que íbamos a ver el día de hoy. Pero eso, o sea, sí hay capacitaciones, pero le da mayor profundidad al análisis simplemente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues continuamos con la pregunta relacionada con nuestro producto 3162. Sí, que indicaba finalmente cuáles eran las zonas en esta zona A, B, C. Lo que pasa es que la guía indica estas diferentes zonas como zonas de riesgo. Estaba buscando la página, pero no la encontré. Pero lo único que establece es que cada una de las zonas es una zona definida en distancia. Y dice que mayor sea la letra, es mayor la distancia de evacuación. Pero si deja el correo para buscarla con mayor detención, se lo puedo enviar sin inconveniente. Oh, perfecto. Entonces, pues digamos que con el nombre que aparece en el chat, le haremos, digamos, le haremos llegar la respuesta a la persona que realizó ahí la pregunta. Entonces, bueno, aquí, digamos, como que ya para finalizar, para empezar, digamos, como aquí la encontré. Perdona, bueno, ya. Sandra, pero así salimos de la duda al tiro. Sí, de una. Y si ustedes se dan cuenta, en la página 384
y quería hacerlo de esa forma porque si no, no se iba a entender, nos indica las zonas de peligro de la A a la D, en la página 384 de la guía GRE 2020, y nos indica los riesgos efectivamente a mayor concentración, y está asociado directamente a las concentraciones. Ustedes saben que los gases se estudian hacia las personas en las concentraciones letales, y en este caso lo que expresa es la concentración letal 50, que quiere decir que la exposición del universo de, ejemplo, 100 personas, el 50 se puede haber afectado a esto. Y además nos entrega un factor que está asociado en partes por millón. Entonces, en el peligro D, que era el ejemplo, nos decía que el CL50 es mayor a 3.000 partes por millón y menor o igual a 5.000 partes por millón. Entonces, eso quiere decir que el peligro de inhalación de estas zonas en base asociado a la evacuación o las decisiones que yo pudiese tomar en base a eso. Así que ahí lo puede revisar con detención si gusta. Listo. Simón, muchas gracias. Aquí ya nos han llegado más preguntas. La siguiente dice, ¿qué pasa si no se usa la versión 2020? ¿Modificaría gravemente la atención en emergencias? Buena pregunta, muy buena pregunta. Siempre debemos recomendar ocupar la versión más actualizada, y tenemos todas las herramientas para que así sea. La guía GRE nos entrega, yo les comenté, un par de criterios de actualización de algunas guías de algunos productos, es decir, que algunos productos los cambió de guía y que cambia también la forma de responder. Entonces, si nosotros utilizamos justo ese producto que cambió la guía o cambiaron los factores de evacuación y ahora son mayores a los que había antes, pudiese tener una complicación. Sin embargo, nunca va a ser malo evacuar. Es la acción más segura que yo puedo hacer. Y si tomo como referencia la guía GRE anterior, pero con un factor mayor de evacuación, siempre me va a ayudar. Entonces, peor es hacer nada. Si puedo hacer algo de evacuar y aumentar la distancia, mejor tomo ese método ante la duda. Pero siempre lo recomiendo que ocupe la versión más actualizada por estos cambios que ha generado la guía. Perfecto, no, muchísimas gracias. Acá tenemos otra, dice, ¿la GRE puede usarse para emergencias en instalaciones fijas o es solo para transporte? Buena pregunta también, porque el origen es el transporte. Sin embargo, el origen es el transporte y las condiciones de emergencia también están asociadas al transporte. Eso es importante resaltarlo. Sin embargo, puede ser una orientación muy amplia hacia las condiciones de almacenamiento. Pero hay otras condiciones que se dan en el almacenamiento que son muy diferentes a una emergencia en el aire libre. Entonces, yo siempre recomiendo que las personas estén muy capacitadas en la guía GRE, pero si su nivel de respuesta es mayor al de la guía GRE, es decir, es mayor a poder alejar personas y nada más, tienen que tener un nivel de capacitación más avanzado, porque si no, la GRE, en vez de a un aliado, se puede transformar en un problema al yo traspasarle mucha atribución a la guía, por decir de alguna forma, mucha atribución de información a lo limitado que yo necesito o a lo extra que yo también voy a necesitar. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Acá tenemos otra. Dice, en su ardua experiencia, ¿puede darme un ejemplo donde la ha usado en campo? Sí, claramente. O sea, derrames de sustancias, tuvimos una emergencia con un peróxido en una carretera acá en Chile, donde no reconocíamos porque era un camión que llevaba IBC de 1.000 litros, pero era al aire libre, el camión no era cerrado. Entonces, si ustedes ven los camiones, estaba el IBC todo muy bien montado, pero tenía estas aletas para firmar el contenido. Y justo el rombo de identificación con el número de Naciones Unidas estaban en la parte baja del IBC y con esta aleta lo tapaba. Entonces, se rompió uno, generó derrame y nosotros no lográbamos ver a la distancia esa condición. Entonces, ahí
consultábamos a la GRE en base a lo que nosotros podíamos identificar. Después se bajó una aleta, se pudo ver un rombo y de esa forma pudimos ir llegando de a poco al producto, y después cuando ya de forma segura aislamos y tomamos las acciones iniciales de respuesta, pudimos llegar al nombre del producto y ya teníamos mucha claridad sobre las acciones a hacer. Lo primero es la distancia. Antes de ponerse a pensar y a decidir, siempre es importante la distancia. Tomar distancia, saber que en el lugar que voy a decidir estoy seguro, porque hice la zona de aislación inicial, hice la zona de acción protectora, no estoy contra el viento, sino estoy a favor del viento, y recién ahí puedo comenzar. Pero sí, la hemos ocupado en varias oportunidades y en las acciones iniciales nos ha servido mucho. Perfecto, muchísimas gracias, Simón. Acá tenemos otra, ya han llegado muchas preguntas. Dice, ¿hubo algún cambio con respecto a materiales radiactivos? No lo señala, solo hubo la revisión al respecto, pero no señala grandes cambios en lo que es materiales radiactivos asociados a la guía. Generalmente la guía GRE, las condiciones que entrega sobre los materiales radiactivos son muy genéricas, y lo que hace es traspasar la responsabilidad a las instituciones responsables locales. Entonces, que usted en cada uno de sus países debe reconocer cuáles son las instituciones locales competentes para la respuesta a incidentes radioactivos, porque si ya la guía GRE no entrega condiciones genéricas para las otras sustancias, no nos va a entregar ninguna acción de respuesta sobre lo radioactivo, solo la distancia y que responda personal competente. No, perfecto, bueno. Entonces aquí tenemos otra, dice, ¿qué es más peligroso? ¿El almacenaje o en qué se almacena? Por ejemplo, la gasolina. ¿El almacenaje o en qué se almacena? O sea, a ver si logro entender a lo que va la pregunta. Sin duda, el que se almacena como contenedor, no sé si... Sí, parece, digamos que sí está como en ese sentido. Aquí te la vuelvo a leer. Dice, ¿qué es más peligroso? ¿El almacenaje, o sea, como el proceso en sí, o en qué se almacena? Puede ser en el contenedor, diría yo. No sé, ahí tú qué pero entiendes. ¿cómo se va a almacenar la sustancia en ese contenedor? Si es así, claramente todos los procesos de manipulación son los más riesgosos en los procesos de sustancias peligrosas, desde los combustibles a otro tipo de sustancias. Eso es lo más riesgoso. Si tiene que ver con los recipientes, para dar diferentes tipos de respuestas, si es que está direccionado hacia otro lugar, los recipientes también son factores de riesgo muy altos en lo que son las emergencias con sustancias peligrosas. Debe ser el adecuado para uno. Sin embargo, por dar un ejemplo de las estaciones de combustible, donde se almacena un combustible es totalmente seguro. Si ustedes se fijan, por dar ese ejemplo, en estación de combustible, las emergencias que hay desde los recipientes de almacenamiento son casi nulas. Todo pasa sobre el nivel del almacenamiento, que está asociado a romper islas con combustible o derrames de combustible por accidentes vehiculares, pero nunca desde el almacenamiento como tal. Si es que logran buenas mantenciones, se puede mantener por mucho tiempo sin riesgo alguno, o con riesgo bajo, no sin riesgo, con riesgo bajo. Listo. Aquí tenemos otra. Dice, las guías anteriores en su mayoría recomendaban usar SCBA en casi todos los casos. ¿Esto sufrió alguna modificación? No sé si es SCBA o SCUA, bueno. SCB. Se apagó tu micrófono. Ahí sí. Listo. Le comentaba que SCBA o Sistema de Protección Respiratoria en inglés. Y la pregunta es si se dejó recomendar o si se sigue recomendando. Dice que en las guías anteriores en su mayoría recomendaban usar ese SCBA en casi todos los casos. ¿Esto sufrió alguna modificación ahorita en esta actualización? No hay ninguna. Generalmente se han
se han mantenido los niveles de protección respiratoria que existían en las versiones anteriores, eso no ha cambiado. Generalmente es lo que más se recomienda porque es el nivel más alto de protección respiratoria que existe, entonces, o el más común, entonces es el que más se recomienda. ¿Por qué? Porque si fuera una protección respiratoria con filtro, la guía GRE no podría dar recomendaciones sobre eso porque hay que hacer cálculos de tiempo y exposición al producto para determinar qué filtro voy a utilizar. Entonces se va, como por decir, a la segura en relación a eso. Bueno, pues digamos que por lo pronto no hay más preguntas. Aquí también pues nos hacen otra, pero pues ahí no sería para ti. Dice, ¿por qué responsabilidad integral con su atrás no publica la guía en Colombia? ¿Debe ser solo el Consejo Colombiano de Seguridad? Digamos que pues en estos momentos siempre se ha hecho esta impresión de la guía digamos en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se hace desde CISPROQUIM, que ellos, digamos que son el centro, un centro de información de emergencias. Entonces, por eso, digamos que se está realizando, pero pues se haremos las averiguaciones. Bueno, listo. Entonces, pues yo creo que muchísimas gracias de verdad aquí a Simón por toda esa experiencia que tienes y digamos que eso también permite como esa facilidad en la comprensión del manejo de esta guía. No sé, bueno, yo aquí nuevamente te doy también el micrófono y a Carlos por si quieren hacer algún comentario ya final. Bueno, por mi parte, solo agradecer a todos los asistentes. Un honor recibir todas sus preguntas. Esperemos que sin duda haber estado a la altura de sus expectativas. Las puertas están abiertas para que nos puedan contactar por cualquiera de los medios y espero que nos podamos seguir viendo en diferentes instancias del conocimiento de sustancias peligrosas o incendios que estoy seguro que hay muchos interesados y bueno, cualquier duda les compartí mi correo sobre la guía o sobre algo que no haya quedado respondido. Así que muchas gracias a todos por su asistencia. Sí, me uno a esos agradecimientos. Muchísimas gracias de verdad a todos. Carlos, no sé si querías intervenir. Sandra, repetir, dar las gracias como siempre a Colombia, a la gente de Responsabilidad Integral, a Simón por todo el apoyo que siempre está disponible a entregar conocimiento y darles las gracias a todos a los asistentes y esperamos vernos pronto y que cuando ya pase todo esto podamos hacer algunas actividades presenciales que son también atractivas para todos. Sí, no, perfecto. Muchísimas gracias y pues como les decía, muchísimas gracias a ustedes por haber asistido a este webinar tan interesante y nuevamente mil gracias a Simón y a Carlos por todo, digamos, ese apoyo técnico que nos brindan en estos temas de verdad tan interesantes y digamos que tan importantes en el tema de la gestión de las sustancias químicas. Entonces, muchísimas gracias.